bueno, más que dinámica, vamos a arrancar con cuál es la energía total que hay en un sólido. Cuando no eran sólidos, eran solo partículas, teníamos, o sea, la cinética, que era el medio de la masa para la velocidad al cuadrado, y teníamos, o sea, la energía potencial. Vamos a ver, en el caso del sólido, cómo se generaliza o sea, para un sólido. Entonces, la clase pasada habíamos visto la energía cinética, que ahora la vamos a ver otra vez, que la energía cinética era un medio del momento de inercia por omega al cuadrado. Que ahí habíamos descubierto que el momento de inercia era la sumatoria de los MI por RI al cuadrado. Lo que no habíamos mencionado todavía es la energía potencial de un sólido. Entonces, vamos a agarrar una masa acá, por ejemplo, una masa sub I, así como hacíamos con la energía rotacional. Entonces, ¿cuál va a ser la energía? Vamos a poner el 0 acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la energía potencial de esa masa I? Y sería como la de una partícula, sería la masa I por la gravedad por la altura de esa partícula I. Entonces, si queremos calcular la energía potencial de todo un sólido, vamos a tener que la UG del sólido va a ser igual a la sumatoria de todos los UG, ¿no? De cada una de las partículas. Que sería igual a, si yo sumo todos estos, a la G la puedo dejar afuera y voy a hacer la sumatoria de los MI por I sub I multiplicada por G. Entonces sería igual a la sumatoria de los MI por G sub I multiplicada por G. Perdón. MI por I sub I. Esta es la sumatoria. Y afuera la dejo a la G, que es igual para todas las partículas. Ahora vamos a hacer un paréntesis y ¿se acuerdan que habíamos visto que cómo se calculaba el I del centro de masa? El I del centro de masa era igual a la sumatoria. Esto lo habíamos visto antes ya. La sumatoria de las MI por I sub I dividido la masa total. Este era el I del centro de masa. Entonces, fíjense que si yo paso la M multiplicando acá, me va a quedar que M por I del centro de masa es igual a ¿qué cosa? Es igual a la sumatoria de MI por I sub I, que es justamente lo que nos aparece acá. Entonces, si unimos estas dos cosas, vamos a llegar que el UG del sólido es igual a, en vez de sumatoria de MI por I sub I, voy a poner M por I del centro de masa. Entonces va a ser M por G, que la meto en el medio, por el I del centro de masa. Entonces, para calcular la energía potencial de un sólido se puede generalizar como si fuera solo una partícula con toda la masa compactada en el centro de masa. Entonces, en el caso de la energía potencial, sí lo podemos tratar como una única partícula ubicada en el centro de masa con la masa total. En el caso de la energía cinética, sí importaba, o sea, no podíamos concentrar todo en el medio porque ahí tendría momento de inercia cero. En este caso, vimos que sí se puede. También habíamos visto que, bueno, la energía rotacional de una masa sub I era un medio de la masa sub I por la velocidad sub I. Pero la velocidad sub I es igual a omega por R sub I. El omega era igual para todos, así que les saco el subíndice. Entonces sería esto al cuadrado. Esta sería la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de una partícula. Entonces nosotros habíamos visto que si sumábamos todas las energías cinéticas, nos iba a quedar un medio para sacar la energía rotacional de todo el sólido, ¿no? Era un medio y sumábamos todos los MI sub RI cuadrado por el omega cuadrado. Entonces llegábamos a que, a partir de esto, que la K rotacional era igual a un medio, y esto era el momento de inercia, en este caso. Era un medio del momento de inercia multiplicado por el omega al cuadrado. Entonces, por un lado tenemos la energía potencial, por otro lado la energía rotacional. Entonces, y además de esto, tenemos, fíjense que en el caso este, por un lado el sólido está ubicado a cierta altura de energía potencial, está rotando, tiene energía cinética rotacional, pero también se está trasladando para abajo con una velocidad. Entonces también va a tener una tercera energía que es la cinética traslacional. Entonces vamos a ver que en sólidos tenemos que la energía mecánica total es igual a la energía cinética más la energía potencial, que va a ser igual a la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional más, en este caso, el UG. Que va a ser igual, entonces si sumamos va a ser, la traslacional es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. La velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de cualquier partícula.
porque todas se trasladan, la velocidad traslacional estoy hablando. Entonces la velocidad traslacional va a ser igual para todas las partículas, más la rotacional, que sería un medio del I por el omega al cuadrado, y más la energía potencial, que es M por G por I al centro de masa. Mg por I centro de masa, perfecto. La masa al cuadrado. Entonces, esto sería la generalización de la energía en un sólido. Entonces, nada, para un sólido, cualquier problema con sólido se puede resolver con si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, se puede resolver igual con conservación, como habíamos visto antes. Después, más adelante, vamos a ver un ejemplo para resolver con energía un problema. ¿Hasta ahí me siguieron bien? Lo único que agregué fue la energía potencial de un sólido, que queda casi que lo mismo que lo de una partícula. Y se deduce a partir del I del centro de masa y sumando, o sea, todos los UG de cada partícula. Eso por un lado. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver el torque o la torca, o como lo quieran llamar. Pero una consulta. Sí. Un poquito arriba. En la cinética translacional, ¿es M normal? Ah, no, este M sería la masa total. ¿La de mayúscula? Sería la masa total, la voy a poner con mayúsculas. Entonces, esta es la misma masa que esta misma masa, y va a ser la misma masa que va a ir acá el momento de inercia. M por R cuadrado, o un medio de M por R cuadrado. Siempre va a ser la masa total. Entonces, ahora imaginémonos que tenemos, vamos a aplicar una fuerza. No sé, esto puede ser una palanca, lo que sea. Entonces, vamos a tener por un lado el vector posición de la fuerza, por otro lado, por otro lado vamos a tener la fuerza, y la fuerza la vamos a poder distribuir. O sea, en general el torque se va a definir, si tenemos el vector R y el vector F, el vector torque va a ser igual a el producto vectorial entre R y F, ¿no? Entonces, como es un producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Entonces, el módulo del vector torque, lo vamos a llamar tau, va a ser igual a el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman. Que sería, en este caso, alfa. Entonces, ese sería, o sea, como es un producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Obviamente, este va a ser el módulo del vector, y la dirección y el sentido siempre va a ser perpendicular al plano, o sea, donde están ubicados los vectores. Entonces, si los vectores están ubicados acá en el plano de la pantalla, la dirección va a ser perpendicular a la pantalla, y la dirección, el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Entonces, en este caso, si hacen R por F, les va a dar saliente de la pantalla. O sea, va a ir hacia ustedes el vector. Entonces, una forma de visualizar cómo podemos calcular el torque, o sea, sin pensarlo en vectores, nosotros podríamos descomponer la fuerza que aplicamos en, por un lado, una fuerza radial, que sería F por el coseno de alfa, y por otro lado, una fuerza que esté en la dirección tangencial, que sería F por el seno de alfa. Alfa es este de acá. Entonces hacemos F por el seno de alfa, vamos a tener esta dirección. Y justamente acá nos aparece, siempre tenemos que buscar, o sea, tenemos dos opciones. Podemos buscar la componente de la fuerza que esté perpendicular al brazo R, que sería F por seno de alfa, o podemos mantener la dirección de la fuerza, la dirección y todo de la fuerza, y vamos a buscar, en vez de la distancia R, podemos trazar la recta de acción de la fuerza, y vamos a buscar la distancia perpendicular acá. Entonces, tenemos dos opciones. O mantenemos la fuerza, extendemos la recta de acción de la fuerza, hacen la perpendicular y calculan el brazo este sería L, vamos a ver cuánto vale, o podemos descomponer la fuerza en una dirección perpendicular al brazo R, y entonces, en cualquiera de los dos casos, si yo descompongo la fuerza en una dirección perpendicular al brazo R, el torque va a ser F por seno de alfa por R. Vamos a hacer así, en vez de R, vamos a llamar que el brazo este vale L. O sea, el módulo de R del vector posición vale L. Entonces, si yo descompongo la fuerza F en una dirección perpendicular, me va a dar que el módulo del torque va a ser F por seno de alfa por L. ¿Por qué? Porque ahí formé un ángulo de 90 grados. Y la otra opción es mantener el módulo de F,
pero multiplicarlo por el brazo de palanca. Entonces trazo una recta infinita y me fijo en qué punto de esa recta voy a tener la distancia perpendicular. Entonces esta va a ser acá. Entonces, ¿cuánto va a valer esto de acá? Esto de acá va a valer L por el seno de alfa, ¿no? Porque tengo un triángulo acá rectángulo, esta es la hipotenusa, este sería el cateto opuesto al ángulo, entonces esto sería L seno de alfa. Entonces acá también podría ser la fuerza por el brazo. La fuerza por el brazo sería F por L seno de alfa. F por, en este caso sería F por L seno de alfa, es lo mismo. Entonces fíjese que siempre están las dos opciones. O mantengo el módulo de la fuerza y encuentro el brazo de palanca, o descompongo mi fuerza en una dirección perpendicular al brazo y lo multiplico por el brazo completo. En los dos casos voy a tener F por L por seno de alfa. Depende de cómo se sienta más cómodo calcular. Y si lo quieren dejar como vector, calculan cuánto vale el vector R y hacen el producto vectorial R por F. Pero acá, como ya saben que la dirección va a ser perpendicular, es más fácil calcular directamente el módulo del vector, porque la dirección y el sentido ya lo saben. Entonces, o sea, la manera más fácil es descomponerlo. O usar el brazo de palanca o descomponer la fuerza en la dirección perpendicular. Entonces, esto de acá sería como... Esto sería como vector. Y esto de acá sería... Esto sería el módulo. Entonces, si calculan el módulo, vamos a tener que la dirección va a ser ortogonal al plano que forma. O sea, la dirección siempre va a ser perpendicular al plano que forman R y F. Como R y F son dos fuerzas, siempre van a formar un plano. Y la dirección va a ser siempre perpendicular al plano. Y el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Nada. ¿Hasta ahí tienen una pregunta? Perfecto, entonces vamos. Bueno, fíjense, en este caso, tenemos tres fuerzas. Vamos a hacer el método de la recta de acción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un punto acá y una fuerza aplicada acá, voy a hacer la recta de acción y voy a buscar esta distancia perpendicular. Entonces, el torque va a ser la fuerza por el brazo. El brazo ese que se forma. Entonces, fíjense que en este caso, si trazo la recta de acción sería así, y el brazo sería este acá, un brazo L1. En este segundo caso, la recta de acción sería esta, el brazo sería este de acá, siempre perpendicular, L3. Y en este caso, si trazo la recta, el brazo de acción sería un L2, pero sería 0. Entonces, en los tres casos, en el caso del torque 1, va a ser igual a, como estoy haciendo L por F, va a hacerlo girar en sentido antihorario. Entonces, este sería más, o sea, perdón. El torque 1 sería más F1 por L1, porque hace girar al sólido en sentido antihorario. Entonces sería positivo. Después, en el caso del torque 2, como la recta de acción pasa por el punto O, va a ser 0. En el caso del torque 3, lo va a hacer girar en sentido horario, entonces sería menos F1 L1. Entonces, esto va a ser todo en la dirección Z. Entonces, siempre en física 1, como vemos todo en el plano XY, o sea, el 99% de los casos siempre va a ser en el plano XY, entonces siempre la dirección del torque, todo va a ser en la dirección Z. Entonces, muchas veces podemos directamente trabajar con escalares sin vectores y después le aclarás, bueno, esto es en la dirección Z. Pero nada. Che, ojo que pusiste en T3, F1 y L1 y es... Ah, pero no es verdad. Gracias. F3, L3. Bueno, hasta acá lo que les expliqué fue calcular el torque que realiza una fuerza respecto de un punto. La otra variante de torque es que sea torque en vez de respecto a un punto, respecto a un eje. Fíjense que, por ejemplo, el caso este de acá. Calculamos los torques respecto al punto O. Si el punto O, en vez de ser un punto, hubiese sido un eje saliente en Z, el torque respecto al punto O o el torque respecto al eje Z, que le estoy diciendo ahora, sería exactamente el mismo. ¿Por qué sería el mismo? Porque como todos los torques tienen dirección en Z, calcular el torque respecto al punto O respecto a un eje que pase por el punto O y que sea en la dirección Z, va a ser lo mismo, porque
cuando calculamos el torque respecto a un eje, es lo mismo que calcular el torque respecto a un punto del eje, y al resultado nos quedamos solo con la componente en la dirección Z. Entonces, si yo calculo un torque respecto a un punto y me da que el torque está en la dirección Y, bueno, el momento, si lo hubiese calculado con respecto a un eje que fuera en la dirección Y, me hubiese quedado con todo el torque. Ahora vamos a ver con un ejemplo igual. Vamos a ver acá. Entonces, para calcular el torque respecto a un eje, primero calculamos el torque respecto de cualquier punto del eje. Nos va a dar, no sé, un torque en, no sé, 20 en J y 20 en K. Entonces, si mi eje está en K, me voy a quedar solo con los 20 en K. Entonces, primero calculamos respecto a un punto del eje y después nos quedamos solo con las componentes del torque que están en la dirección del eje. Entonces, fíjense, acá tenemos una puerta. El eje sería el que está en violeta. Entonces, yo voy a aplicar 3 fuerzas. Entonces, claramente las que van a hacer torque con respecto al eje serían las que pueden abrir la puerta, o sea, las que pueden girar la puerta con respecto a ese eje. Entonces, agarremos un punto cualquiera del eje. Vamos al punto O. Entonces, vamos a calcular el torque de la fuerza 1. Vamos a poner el torque 1. El torque 1 con respecto al punto O. Entonces, el torque 1 con respecto al punto O, bueno, trazo la recta de acción. Acá se me forma un brazo, si quieren, L1. Entonces, el torque 1 con respecto a O va a ser F1 por L1. ¿En qué? Si hacemos, por ejemplo, hacemos así, X, Y y Z saliente. Entonces, el torque ¿en qué dirección va a estar? ¿En qué dirección va a estar? Con respecto al punto O. Positiva. Va a ser positivo, pero ¿en qué dirección? ¿En X, en Y o en Z? Con este sistema de referencia. ¿En Z? Z Va a estar positivo. en Z, entonces le ponemos el versor K. Perfecto. El torque 1 con respecto al punto O. Estoy agarrando un punto que pertenezca al eje. Después el resultado del torque lo vamos a tener que descomponer en la dirección del eje. Pero primero calculemos los torques con respecto a un punto, que es lo que habíamos visto hasta ahora. Calcular torque respecto a un punto. Ahora vamos a calcular el torque 2 respecto al punto O. Entonces el torque 2 respecto al punto O, también trazo la recta de acción y acá se me va a formar una distancia L2. Entonces va a ser F2 por L2. En este caso también sería positivo. Entonces le pongo, sería positivo, positivo. ¿Y en qué dirección va a estar en este caso? ¿En Y, en J o en K el torque? ¿Va a estar también en K? A ver, va a seguir estando en K porque el vector, el R y el F siguen estando en este plano. Ahora miren el caso de la fuerza 3. La fuerza 3 es una fuerza entrante. O sea, estoy empujando yo desde la pantalla para dentro de la pantalla. Entonces vamos a calcular el torque que hace la fuerza 3 respecto al punto O. Entonces, si busco el brazo de palanca, imagínense que esta es la recta, ya es infinita saliente, entonces no tengo que trazar una recta. El brazo de palanca va a ser este de acá. Va a ser el L3. Entonces, el torque 3 va a ser igual a F3 por SL3, que es el que está en violeta. Y, a ver, ¿qué dirección y sentido va a tener? ¿No es negativa? ¿No tiene un menos adelante? Va a ser negativa, ¿y en qué dirección? ¿En Y, en J o en K? En I. En I, ¿por qué decís en I? Fíjate si vos agarrás tu mano derecha. Entonces, tu mano derecha vas a hacer ¿en qué dirección va a ser girar? O sea, si vos agarrás el punto O, ¿en qué dirección va a ser el torque? Fíjense que si vos agarrás la mano y lo metés para adentro de la mano, te va a quedar que... O sea, si lo pensás, si vos miraras desde arriba la puerta, si vos la mirás desde arriba, la mirás desde arriba, ¿no? Entonces, esta fuerza está haciendo así. Entonces, mirando desde arriba, el vector, o sea, acá tenés el vector fuerza, y este sería o sea, la posición de la fuerza sería este. O sea, ¿en qué plano está el vector posición y el vector fuerza? La fuerza claramente está en el plano Z. O sea, si lo miro desde arriba, la fuerza está en el plano Z, ¿no?
Porque si estuviese en el plano X o en el plano Y, o sea, no, lo puede ser dibujado como una recta. Entonces la fuerza está en el plano Z. Y el vector posición está en el plano, o sea, en el plano de la puerta. Pero si agarro el brazo, la posición está en X. Entonces tenemos que la posición está en X, la fuerza está en Z, entonces claramente tiene que estar perpendicular al plano. Entonces, en realidad, el plano que forma R y F sería este de acá. Si yo lo miro desde arriba, el plano sería como si estuviera así. Entonces, la dirección acá sería en el eje J. O sea, lo mejor es deshacer la regla a la mano derecha. Tienen un punto y una fuerza, claramente les va a quedar, o sea, le va a quedar en la dirección para abajo. O sea, un torque que te quedaría en la dirección de X sería, por ejemplo, si yo hiciera, por ejemplo, una fuerza, a ver, bueno, habría que ver si esa fuerza así. Por ejemplo, una fuerza acá. En realidad, claro, tenés razón, o sea, este torque hace en X y en Y en realidad. Perdón, o sea, es verdad. Vamos a ver. Tenés el torque, o sea, vamos a hacer así. El vector R, en este caso, el vector R sería este de acá. Entonces, el vector R sería el de acá. Entonces, el vector R sería, por ejemplo, sería igual a menos una distancia en X, sería menos una distancia en Y, y sería 0 en K. Entonces, el vector posición va a estar ubicado en X y en Y. Y después el vector fuerza va a estar ubicado en la dirección K. Entonces, 0, 0 y la fuerza en K, ¿no? Entonces, a ver cómo se los puedo explicar para que lo vean bien. Tenemos la dirección. Entonces, si agarramos, vamos a una forma más visual. No, pero claro, si agarramos el plano acá, entonces hacen la regla a la mano derecha, ponen los dedos, lo meten en la dirección de la fuerza. Entonces, claramente el torque va a estar ubicado en esta dirección de acá. O sea, si la fuerza estuviera ubicada solo acá, si yo hiciera aplicar una fuerza en este punto, el torque estaría totalmente para abajo. Entonces, si yo aplicara justo en una de la misma altura de O, el torque estaría en la dirección para abajo. Si yo hiciera un torque en este punto de acá, el torque estaría totalmente para un costado. Entonces, si hacen la regla a la mano derecha, estaría para un costado. Si yo lo pongo uno que tenga una dirección en este y una dirección en este de acá, va a tener una componente en Y y otra componente en J. Va a tener en las dos direcciones. O sea, si lo piensan, si calculan el vector y hacen R por F, se van a dar cuenta. Pero está bueno ver en los dos casos. Si en vez de la fuerza ubicada en diagonal para acá estuviese totalmente al costado, haría un torque totalmente en Y. Si estuviera en la posición de acá, el torque estaría totalmente en X. Si está en un punto intermedio, va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, el torque este va a ser es el tema que haría con los datos, pero va a tener una componente en Y más otra componente en J. O sea, esto lo ven, por más que se trabó un toque, esto lo ven que el torque este va a estar en la dirección K, el torque este va a estar en la dirección K, y esta tercera fuerza va a ser un torque que va a estar una parte en Y y una parte en J. Entonces, si lo ven así, ¿cuál de las tres fuerzas les parece que va a poder hacer girar la puerta? O sea, ¿cuál de las tres va a poder abrir la puerta? ¿La 3? La fuerza 1, la fuerza 2 o la fuerza 3. De la tercera. Fíjense, claro, perfecto, porque fíjense que la fuerza 1 hace un torque en K. Entonces, ¿qué componente del torque 1 va a estar en la dirección del eje? O sea, no tiene componente en la dirección del eje. Entonces, Claro, no tiene componente en la dirección del eje.
Entonces, esa fuerza no va a poder hacer girar la puerta. Entonces, el torque de la fuerza 1 respecto al eje va a ser 0. En el caso de la fuerza 2 va a pasar lo mismo. Va a ser un torque respecto acá, pero no va a ser ningún torque respecto al eje Y, que es el eje de la puerta. Entonces, tampoco no tiene componente en la dirección del eje. En el caso del torque 3, sí que tiene componente, o sea, como tiene componente en Y, va a ser torque respecto al eje. Va a hacer respecto al eje. Entonces, la única diferencia entre torque respecto a un punto y respecto a un eje es que en los dos casos voy a calcular primero el torque respecto a un punto. Entonces, calculo respecto a un punto y me va a dar un vector torque. Si ese vector torque no tiene ninguna componente en la dirección del eje, no va a ser torque respecto al eje. Si tiene alguna componente en la dirección del eje, el torque respecto al eje va a ser esa componente. Entonces tengo que descomponer. Calculo el torque respecto a un punto y lo descompongo en la dirección del eje. En este caso, fíjense que la fuerza 3 y el vector posición está en diagonal. La fuerza 3 está saliente. Entonces el plano que forma el vector R y la fuerza va a estar así, ¿o no? Va a formar este plano. Y siempre el torque va a estar perpendicular al plano. Entonces, en el caso de la fuerza 3, el torque tiene que estar perpendicular al plano. Por eso tiene componente en la dirección X y en la dirección Y. En el caso de F1, la F1 y el vector R están en estas direcciones. Entonces, el plano que forman F1 y R es este plano. Entonces, el torque va a estar perpendicular al plano que forman. Por eso nos quedó en Z. En el caso de F2 lo mismo, tenemos a F2 acá y el R acá. El plano que forman es este, el plano de la pantalla, el torque va a estar perpendicular al plano. En el caso de F3 y el vector R, tenemos el vector R así, el F3 que va a estar saliente, entonces forman este plano y el torque va a estar siempre perpendicular al plano. Y como este vector perpendicular al plano se puede descomponer en el eje Y, bueno, esa descomposición va a ser el torque respecto al eje Y. Igual torque respecto a un eje, o sea, nunca lo vamos a calcular de esta manera, sino, o sea, lo más común es que nuestro eje sea el eje Z saliente. Entonces, todos los torques nos van a dar toda la componente en la dirección del eje saliente. Pero nada, siempre sepan la diferencia entre torque respecto a un punto y respecto a un eje. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver cuál sería el análogo a la segunda ley de Newton en el caso rotacional. Vamos a hacer lo mismo que... Fíjense que siempre para rotación vamos a tener casi que lo mismo, pero siempre va a haber un análogo que va a cambiar. Por ejemplo, en vez de la masa, el momento de inercia, o en vez de la fuerza, el torque. Entonces, en este caso vamos a ver cómo podemos encontrar la ley de Newton de fuerzas, masa por aceleración. Ese era el caso que la masa sea constante. Acá es si el momento de inercia es constante. Entonces, nosotros imaginémonos que tenemos un sólido y aplicamos una fuerza. Entonces, esta fuerza va a tener una componente radial y una componente tangencial acá. Entonces, tenemos la fuerza radial y la fuerza tangencial. Entonces, el torque si hacemos fuerzas, masa por aceleración, vamos a tener que la fuerza tangencial, nos vamos a quedar solo con las coordenadas tangenciales. Entonces, la fuerza tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Esto hasta ahora como lo habíamos visto antes. Ahora vamos a multiplicar por R a cada lado. Entonces, vamos a hacer esto como para una partícula sub I que tiene una fuerza sub I aplicada y una aceleración tangencial sub I. Entonces, si multiplicamos por R a cada lado, tenemos que R sub I por la fuerza sub I tangencial va a ser igual a la masa sub I multiplicado por, en vez de aceleración tangencial, como es un sólido, podemos poner, ¿se acuerdan que en el caso de los sólidos o el momento rotacional, cómo se calculaba la aceleración tangencial? ¿Quién se acuerda? ¿No era W cuadrado por R? Esa era la aceleración radial. La aceleración radial era W cuadrado. ¿Y la tangencial cómo era? No es la derivada de la velocidad. Claro, está bien, sería eso. Y sería igual en el caso del... O sea, se R podría por poner como alfa. alfa por R, ¿o no? Claro, se podría Sí. poner como alfa
el alfa por el R sub I. Entonces, como multipliqué por R a izquierda, voy a multiplicar por R acá también. Entonces tenemos que RI por F tangencial es igual a la masa sub I por el alfa, que es igual para todas las partículas, por el R sub I, y acá me va a quedar al cuadrado. Entonces, en este caso tengo que el RI por la fuerza tangencial, fíjense que al principio les había dicho que si yo descomponía la fuerza en una dirección tangencial, el torque era el R por la F tangencial. Entonces ese sería el torque sub I. Y el torque sub I sería igual a la masa sub I por el R sub I al cuadrado multiplicado por el alfa. Entonces este sería el torque para una partícula que recibe una fuerza. Sería MI por RI al cuadrado. Si yo quiero calcular la sumatoria de torques, en este caso, o sea, esto sería todo en componente Z, ¿no? Porque como esto está en el plano de XY, los torques van a estar perpendicular al plano, que sería en Z. Entonces la sumatoria de los torques sería igual a la sumatoria de los MI por los RI al cuadrado, multiplicado por el alfa, que lo dejo afuera porque es igual para todas las partículas. Entonces fíjense que la sumatoria de torques es igual a, esto de acá es el momento de inercia. Y el alfa lo dejo ahí. Pongo un alfa en Z porque alfa es un vector y en este caso todo va a estar en Z. Entonces, este sería el análogo al sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Acá sumatoria de torques es el momento de inercia por el alfa. Pero fíjense que todo tiene una expresión muy parecida. En este caso la demostración igual es fácil. Después más adelante vamos a ver, así como antes vimos primero que el sumatoria de fuerzas se podía poner como masa por aceleración. Después vimos el caso más general para cualquier masa no necesariamente constante, que era sumatoria de fuerzas era dP sobre dt. Bueno, en este caso, este sería el caso más básico. Más adelante vamos a ver el caso más general, que sumatoria de torques, en vez de ser I por alfa, va a ser la derivada del momento angular, que es dL a dt. Así como antes teníamos dP a dt, acá vamos a tener dL a dt. Antes teníamos masa por aceleración, acá tenemos I por alfa. Pero todo tiene su paralelo acá. Bueno, así como ¿cómo se calculaba el trabajo en caso de una partícula? Cuando no teníamos un sólido, ¿cómo calculamos el trabajo? Como una fuerza por una distancia, ¿no? Entonces, un diferencial de trabajo antes era una fuerza por un diferencial de X. Entonces, en este caso, un diferencial de trabajo, para el caso rotacional, en vez de ser una fuerza, va a ser un torque. Vamos a calcular todo en Z. Y en vez de ser un diferencial de X, va a ser un diferencial de θ. Así como antes era una fuerza por un dx, acá va a ser un torque por un dθ. Entonces, usando lo que acabamos de calcular acá, en vez de un torque podemos poner un I por un alfa. Entonces, diferencial de trabajo va a ser el I por el alfa z multiplicada por dθ. Entonces, en vez de poner alfa, así como antes la aceleración era la derivada de b con respecto de t, era dB a dt, acá en vez de alfa podemos poner la derivada de la velocidad angular respecto de t. Y el dθ la vamos a dejar. Que esto va a ser igual al i y al dt se lo mando acá al dt. Entonces nos va a quedar dθ a dt, que es la velocidad angular. Así como antes de x dt era la velocidad, acá dθ a dt va a ser la velocidad angular. Entonces, esto es igual a I por omega, por un diferencial de omega en Z. Entonces es casi que lo mismo que hacíamos antes para calcular el trabajo para una partícula. Acá hacemos lo mismo, pero cada una en vez de tener la velocidad tenemos el omega y en vez del X tenemos el dθ, o sea, es todo lo mismo. Mariano, una pregunta. ¿Ahí el omega iría con Z también? Claro, sí, perdón, acá me lo comí. Perfecto. Sí, omega en Z. Entonces... perfecto. Entonces ahora, ese sería un diferencial de trabajo. Entonces ahora para calcular el trabajo total va a ser igual a, vamos a integrar entre, como tenemos un diferencial de omega, vamos a integrar entre un omega 1 y un omega 2 del diferencial de trabajo, que va a ser igual a la integral entre un omega 1 y un omega 2. En vez de un diferencial de trabajo vamos a tener un I por un omega en Z por un diferencial de omega en Z. Que esto va a ser igual a el momento de inercia es constante, lo puedo sacar afuera. Entonces vamos a tener I por
la derivada de omega va a ser omega cuadrado sobre 2, y esto va a estar integrado entre un omega 1 y un omega 2. Entonces esto en definitiva nos va a quedar un medio de I por el omega 2 al cuadrado menos un medio de I por el omega 1 al cuadrado. Entonces, fíjense que llegamos a lo mismo. Antes habíamos llegado que el trabajo total era la variación de la energía, de la energía cinética traslacional. Acá en este caso, en rotación, vamos a ver que el trabajo de todos los torques va a ser igual a la variación de la energía cinética rotacional. Entonces esto sería igual a el K rotacional 2 menos el K rotacional 1, que es igual a... Entonces, si lo pasamos en limpio, tenemos que el trabajo va a ser igual a la variación de la energía cinética rotacional. Entonces, el trabajo que realizan... O sea, el trabajo que realizan todos los torques va a ser igual a la variación de la energía rotacional. Entonces, sería también... O sea, la demostración es la misma que habíamos demostrado para la energía cinética. Ahora vamos a ver un problema donde podemos aplicar... vamos a aplicarlo de energía y creo que... A ver, vamos a ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a ver. Ahí sería solamente la cinética rotacional, la traslacional, nada. Claro, sí. O sea, solo la rotacional. Entonces agarro todos los torques van a realizar cada uno un trabajo. Si sumo todos los trabajos de todos los torques, entonces eso va a ser igual a la variación de energía cinética rotacional. Si un cuerpo no varió su energía cinética rotacional, es que los torques en total no hicieron un trabajo neto. Claro. Entonces el torque te gira, te lo rota, no te lo traslada. Claro, cada torque te va a girar un determinado tita. Entonces, en total va a contribuir a variar la energía cinética rotacional. Bueno, vamos a hacer, este es un problema de dinámica en el que tenemos, por un lado, o sea, tenemos que, imagínense un yo-yo que ustedes lo sueltan y tienen que el yo-yo va a girar. Entonces vamos a tener que este tiene que tenemos un omega que gira, pero al mismo tiempo, como está girando, va a haber una velocidad del centro de masa para abajo. Y tenemos el dato que el momento de inercia respecto del centro de masa es igual a un medio de mr cuadrado, como un cilindro lleno. Entonces, vamos a hacer dinámica. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen acá? O sea, mi sólido es el cilindro que gira. ¿Qué fuerzas aparecen? ¿Cuáles son todas las fuerzas? El peso. El peso y la tensión, ¿no? Tenemos mg, la tensión y alguna más. No. No. Atención para acá. Y ninguna más. O sea, ninguna más. Entonces vamos a hacer igual que siempre. En el caso de sólido vamos a tener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y le vamos a agregar sumatoria de torques. Con lo que acabamos de calcular, recién encontramos que la sumatoria de torques sería igual a el I por el alfa. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a poner un sistema que tenga... Acá podemos poner la dirección, siempre está bueno poner positivo para donde va. A veces simplifica un poco y te olvidas de los negativos. Entonces vamos a poner el eje Y para abajo. Sumatoria de fuerzas en X no nos interesa porque no hay fuerzas en X. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y tenemos mg menos t. Entonces, mg menos t va a ser igual a ¿qué cosa? Hacemos la ley de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿no? Entonces, o sea, cuando tenemos un sólido, en vez de poner masa por aceleración, ponemos masa por aceleración del centro de masa. Entonces, la aceleración de este punto acá, que es el centro de masa. Entonces, sumatoria de fuerza en Y sería mg menos t, masa por aceleración del centro de masa. De acá no conozco ni la aceleración del centro de masa, ni la tensión. Y en principio, lo que debería agregar es la sumatoria de torques. O sea, vamos a ver, sumatoria de torques en Z, vamos a definir también el sentido positivo de la rotación así, dirección que gira, así todo me queda positivo. Entonces vamos a hacer sumatoria de torques. Sumatoria de torques con respecto, siempre torques va a estar respecto de un punto. Entonces vamos a poner respecto del centro de masa. Podríamos calcular con respecto a otro punto, después lo vamos a calcular respecto de otro punto, a ver cómo nos queda diferente.
Pero acá, como tenemos el momento de inercia respecto del centro de masa, para poder usar esta ecuación, los torques, si son con respecto a un punto O, el momento de inercia también tiene que ser con respecto al mismo punto. Porque el torque depende del punto, el momento de inercia también depende de un punto. Siempre va a ser el menor momento de inercia, va a ser el centro de masa. Cualquier eje que sea más alejado del centro de masa va a tener mayor momento de inercia. Entonces vamos a calcular su motor de torques con respecto al centro de masa primero, ya que tenemos acá el momento de inercia. ¿Qué fuerzas hacen un torque y cuál es el torque? A ver qué me dice cuál es el torque total. ¿El peso realiza torque con respecto al centro de masa? No, el peso no realiza torque. No la tensión por el radio. Porque pasa por la fracción. Claro. ¿Y la tensión hace un torque? Sí. Sí. ¿Cuánto vale el torque? Tensión por radio. T por L, que es... Era T por R. Entonces, T por R y se harían todos los torques. ¿Y va a ser igual a qué cosa? T por R va a ser igual a, y uso la ley de Newton rotacional. Entonces va a ser el momento de inercia, un medio de la masa por el R al cuadrado, por el alfa en Z. Bueno. Entonces, por ahora tengo incógnitas la tensión, la aceleración y el alfa. En principio tengo tres incógnitas. Tengo tres incógnitas y tengo solo dos ecuaciones. ¿Qué otra ecuación puedo usar? ¿Qué se les ocurre? Porque ahí no lo podría resolver. La de trabajo. Tan es igual a alfa por R. Claro, la del trabajo no me sumaría nada, sería otra forma de resolverlo con energía, pero no me aportaría más soluciones. Lo que tenemos que usar es la relación entre la aceleración del centro de masa y el alfa. Entonces habíamos visto que para un sólido teníamos que la aceleración, vamos a ver que la aceleración del centro de masa va a ser igual a el alfa z por el r. Entonces, esta sería nuestra otra ecuación. Entonces acá tenemos, o sea, se nos suma una ecuación y no se nos suma ninguna incógnita. Entonces, lo que podemos hacer para resolver acá es, entonces esto nos va a quedar, podemos simplificar una R con una R y tenemos que T es igual a 1/2 de la masa por el radio y en vez de alfa en Z vamos a poner la aceleración del centro de masa dividido el radio. Tachamos el radio con el radio y nos queda que la tensión es 1/2 de la masa por la aceleración. Entonces, esto vamos acá, entonces metemos la tensión acá y nos va a quedar que el mg menos 1/2 de la masa para la selección de centro de masa es igual a la masa para la selección de centro de masa. Acá tengo una masa, le sumo 1/2, nos queda 3/2 de la masa, podemos tachar acá. Nos queda 3/2 de la aceleración, es igual a g, entonces nos va a quedar que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 2/3 de g. Entonces nos queda 1 más 1/2, 3/2, lo paso dividiendo, 2/3. Entonces acá lo resolvimos por dinámica a la aceleración, usando como torques el centro de masa. Si calculamos la tensión va a ser igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Entonces va a ser 1/2 de la masa por esto, que sería 1/3 de m por g. Esto sería la tensión. ¿Hasta ahí me siguieron bien? Entonces, la clase pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? El centro instantáneo de rotación. ¿Quién me dice si acá hay algún centro instantáneo de rotación? Va a haber un CIR. Y si hay, ¿dónde podría estar el CIR? ¿No estaría donde está el punto T, o sea, donde se une T con el círculo? O decís acá. Bueno, vamos a ver lo que habíamos hecho la vez pasada. Vamos a ver este punto. ¿Cuál es la velocidad que va a tener por rotación este punto? Que va a tener una velocidad, si rota, va a tener una velocidad así, de rotación. ¿Y cuál es la velocidad que va a tener por traslación? Y por traslación va a tener una velocidad para abajo. Entonces, este punto va a tener una velocidad abajo por la traslación y una velocidad para arriba. Pero como este punto, o sea, no es que el yo-yo está patinando, sino que está como rodando sin... Sería el mismo caso que rueda sin resbalar. Bueno, este también está como rodando sin resbalar. Entonces, para arriba va a tener un omega por R.
que va a ser igual a B, porque no es que está patinando ni nada, está rodando como si fuera a rodar sin resbalar. Entonces este punto va a ser el CIR. Entonces, como ese punto es el CIR, podríamos calcular, hacer lo mismo, pero con respecto a este punto. La ventaja de calcular con respecto al CIR es que no tenemos que usar esta, no hace falta usar, solo podemos usar esta de acá para calcular la aceleración. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora con respecto al CIR. Entonces, vamos a ir directamente a esta ecuación de acá. Entonces, este va a ser el CIR. ¿Cuál es la sumatoria de torques respecto del CIR? A ver qué me dice la sumatoria de torques. Ahí no sería solamente el del peso. El del peso. ¿Cuál es el torque que hace el peso respecto del CIR? Masa por gravedad por R también. Por R, perfecto. MGR, listo. ¿Cuál es el momento de inercia? Un medio de la masa por el R por la aceleración del centro de masa. Ahí sobre el momento de inercia respecto del centro de masa, pero este no es nuestro centro de masa. Ah, 0. Momento de inercia, el menor centro de inercia posible es respecto al centro de masa. Entonces, si yo me paro en un lugar donde no es el centro de masa, voy a tener que sumarle algo, porque siempre va a ser mayor. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el momento de inercia respecto de un eje paralelo? En este caso, el centro de masa era así. Si un eje paralelo, ¿cómo hacíamos? ¿Cuál va a ser el momento de inercia respecto del CIR? Ah, es el I del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿La masa y cuál es la distancia? R cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 medio más mr cuadrado. Estos 3 medios, ¿o no? Entonces siempre, cuando usamos el CIR, el precio a pagar es que nos cambia el momento de inercia. Pero siempre lo resolvemos fácil con el teorema de Steiner. Entonces usando Steiner, directamente ya tenemos el momento de inercia respecto al CIR. Le sumamos mr cuadrado. Listo, ahora recién con este momento de inercia nos metemos en esta ecuación. Porque siempre tiene que estar este punto, tiene que ser el mismo que este acá. Entonces, si el sumatorio de torque lo calculamos con respecto al CIR, el momento de inercia tiene que ser respecto al CIR. Siempre tiene que haber concordancia. Entonces, acá en vez de poner un medio de la masa por el R cuadrado, vamos a poner 3 medios de M por R cuadrado. Y por el alfa en Z. El alfa en cualquier sólido es el mismo. Así como el omega para cualquier partícula del sólido es el mismo, el alfa para cualquier punto del sólido es el mismo. Por condición de cuerpo rígido. Entonces, el alfa sí que va a ser el mismo. Ya porque todas las masas UI tienen la misma alfa y el mismo omega. Entonces, en vez de alfa podemos usar esta misma ecuación que sigue valiendo. Entonces, en vez de alfa podemos poner aceleración del centro de masa sobre R. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, perfecto. Entonces acá se nos va la R con la R, se nos va la R con la R, se nos va la masa con la masa, nos queda que G es 3 medios de la aceleración. Entonces nos queda que la aceleración del centro de masa es igual a 2/3 de G. Lo calculamos mucho más fácil que haciendo las dos ecuaciones. Acá nunca nos metimos con la tensión. Como la tensión no produce un torque, en mi ecuación de torque se nos fue, es como que nos olvidamos de T. Entonces listo, directamente nos quedó la aceleración y el MG que ya lo conocemos. Entonces nosotros trabajamos con la fuerza del peso conocida y listo. Entonces llegamos a lo mismo, obviamente, pero mucho más fácil. Lo único que hay que estar atento es que lo que va a cambiar es el momento de inercia. Pero no es lo mismo. Tenemos un torque de velocidad 0, que se va a hacer el CIR y listo. Entonces siempre podemos calcular torque respecto al centro de masa o torque respecto a un toque que hay una velocidad 0, es el CIR. ¿Entienden lo que entienden? Sí. Vamos a ver otros 3 ejemplos. Ahora vamos a ver. Lo último que nos queda de sólidos es lo que sería el momento de hablar. Cuando se necesita P vas a hacer L. Primero vamos a ver el momento angular de una sola partícula y después el momento angular de cuerpo rígido. Entonces, habíamos visto que en el caso de la fuerza, el análogo rotacional es R por F, que es igual a el torque. Entonces, lo que antes era F, lo multiplicábamos por R y daba el torque. Lo que antes era P, ahora vamos a hacer lo mismo. Le vamos a multiplicar la R adelante.
Entonces ahora en vez de vamos a tener R por P, que esto es lo que vamos a llamar el vector L. Entonces, para pasar de esta a torque, multiplicamos por R. Para pasar de P a L, también multiplicamos por R. Entonces, esto que acá, entonces, momento de L era una partícula, se igual a R por P. Entonces, va a pasar lo mismo con el torque. El P va a estar en dirección, R en dirección, y como es el producto vectorial, R en L va a estar perpendicular al plano como forma P y R. P y R forman el plano, L va a estar en esta dirección. Y el sentido va a dar también la de la derecha. Puede ser R por P y va a ser uno saliente de la pantalla. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Como cualquier producto vectorial, podemos descomponer acá como si esto es alfa, ponele. Vamos a tener que esto de acá va a ser... acá llamé alfa. Entonces tenemos que el ángulo que forman es este alfa acá. Entonces vamos a tener un P en la dirección radial, pero el P en la dirección radial no va a producir o sea, no va a contribuir al producto vectorial. Vamos a descomponer en la dirección perpendicular. Entonces esto sería P por el seno de alfa. Entonces el módulo de L va a ser igual a R por P por seno de alfa. Entonces L va a ser parecido al torque en ese sentido, se calcula de una forma muy parecida. Esto es para una sola partícula y también va a ser siempre perpendicular al plano. Y el módulo va a ser el módulo de cualquier producto vectorial, que sería módulo por el seno del ángulo. Entonces la dirección de L, en este caso, va a ser un vector saliente. Este sería el L para una partícula, que ya lo definimos como R por P. Así como el torque lo definíamos como R por F, el L lo definimos como R por P. P era la masa por la velocidad de esa partícula. Entonces, así como antes habíamos hecho, nos interesaba calcular la derivada de P con respecto de T, de P a dt, ahora vamos a ver qué pasa si derivamos el vector L. Entonces vamos a calcular la derivada de L respecto del tiempo, a ver qué aparece. Entonces vamos a calcular dL con respecto al tiempo. Entonces, L es un producto de dos vectores. Entonces vamos a aplicar la derivada del producto. Entonces tenemos R por P y vamos a calcularle la derivada. Entonces esto sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, R' por P sin derivar, más la primera sin derivar, R sin derivar, por la derivada de la segunda. Pero vamos a hacer así. Vamos a poner directamente la derivada de la primera sería la dr a dt, por la segunda sin derivar sería P. Vamos a sumar la primera sin derivar sería R, por la derivada de la segunda que sería dp a dt. Entonces estoy aplicando la derivada del producto. Antes habíamos hecho algo muy parecido. Entonces, fíjense que esto va a ser igual a... En este caso tenemos dr a dt. Entonces, dr dt es igual a la velocidad, ¿o no? Entonces, la derivada del vector posición respecto del tiempo, esta es directamente el vector velocidad. Entonces, es la definición del vector velocidad, la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esta va a ser la velocidad multiplicada por... ¿Y P qué es? P es la masa por la velocidad. A esto le vamos a sumar el R por el dp a dt. Para ahí hemos visto que... Bueno, vamos a ver nada. ¿Quién es dp a dt? A ver quién se da cuenta. ¿Quién es dp a dt? La sumatoria de fuerzas. Claro, va a ser la sumatoria de fuerza. Entonces podemos ponerlo acá. Va a ser R por F. Entonces, vamos a ver qué nos quedó acá. Acá nos quedó un producto vectorial de la velocidad multiplicada por la masa por la velocidad. ¿Cuánto da este producto vectorial? 0. Y 0 porque son dos vectores paralelos. Son el vector velocidad y el masa por velocidad, tendrán distintos módulos, pero son paralelos. Todo esto da 0. Entonces, dl a dt va a ser igual a R por F. Entonces, es igual a R por F, que no es otra cosa que el torque. Entonces, fíjate que en este caso, en vez de partir de torque y llegar a dl a dt, derivamos L, nosotros definimos L como R por P. Calculamos la derivada y nos dio que la derivada de L con respecto de T es tau, es el torque. Entonces, si generalizamos para una sumatoria de torques, vamos a ver que la sumatoria de torques va a ser igual a dl con respecto al tiempo.
Y esta es la versión más general, así como antes teníamos sumatoria de fuerzas es de P a dt, acá tenemos sumatoria de torques es de L a dt. Entonces, esta sería la versión más general de la segunda ley de Newton para el caso de rotacional. Entonces, antes, ¿para qué nos servía la versión general de sumatoria de fuerzas es de P a dt? Nos servía para decir, bueno, si la sumatoria de fuerzas es 0, entonces la derivada es 0, entonces P es constante. Ahora vamos a usar el mismo razonamiento. Tenemos que sumatoria de torques es la derivada del momento angular. Entonces, si la sumatoria de torques es 0, la derivada va a ser 0, entonces podemos decir que L es constante. Va a ser exactamente el mismo razonamiento. Entonces, acá estoy haciendo quilombo. Entonces, lo que recién vimos era momento angular de una sola partícula. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un cuerpo rígido. Y vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a sumar todos los L's, a ver qué aparece. Entonces, habíamos visto que un LI era igual a la... O sea, en el caso anterior, tenemos que... Vamos acá. Habíamos visto que el L era igual al R por el P. Entonces, si trabajamos en módulo, vamos a hacer el R por el P está en la dirección de la velocidad. Entonces, el L sub I va a ser igual a... Acuérdense que L era igual a R por P. R por P. Entonces, si trabajamos con escalares, vamos a tener que L es igual a el módulo de R por el P tangencial, si quieren. O sea, si el P estaba en esta dirección, nos quedábamos con el P en la dirección tangencial. En este caso, está rotando, así que cualquier velocidad que tenga una partícula va a estar en la dirección tangencial, porque está solo rotando el sólido. Entonces vamos a tener que el L de una masa sub I, que está ubicada acá, va a ser igual a la masa sub I multiplicada por... Perdón, vamos a hacer el orden. Entonces el L es igual a el R por el P. Entonces, en este caso va a ser el LI, va a ser el R sub I multiplicado por el P sub I. El P sub I va a ser igual a la masa, esto va a ser por el P sub I. En la dirección tangencial, no, se nos puede poner. Entonces esto va a ser igual al R sub I multiplicada por la masa sub I por la velocidad sub I. Que es igual a el R sub I por la masa sub I. Y siempre en vez de velocidad vamos a poner el omega por el R sub I. Que esto va a ser igual a el R sub I al cuadrado. Vamos a poner el orden. Entonces nos queda un R cuadrado, va a ser el M sub I al cuadrado por el M sub I por el R sub I al cuadrado por el omega. Este sería el L para una sola partícula. Entonces ahora vamos a hacer el L va a ser igual a la sumatoria de los L sub I, que va a ser igual a la sumatoria de los MI por RI cuadrado por el omega. Pero esto acá es el momento de inercia, entonces esto va a ser I por omega. Entonces, en caso general, para el vector L, vamos a ver que el L va a ser igual a el I por el omega. Entonces lo que hicimos fue sumar todos los L's. Y cuando sumamos todos los L's, nos apareció el momento de inercia. Entonces, en el caso... habíamos visto que en el caso de la fuerza, el P, ¿qué era? ¿Cómo era P? P era masa por velocidad. Bueno, acá en vez de masa tenemos momento de inercia y en vez de velocidad tenemos velocidad angular. Pero también es muy parecido, o sea, todas las fórmulas son casi que lo mismo. En vez de P es masa por velocidad, acá tenemos que L es igual a I por omega. Entonces, para el caso de una sola partícula, tenemos que el L se calcula como R por P. Si tenemos solo una partícula. Si tenemos un sólido, que cada partícula va a tener su propio L, podemos sumar todos los L's y llegamos a esta otra versión de L para el caso de un sólido. Esto es para un sólido, esto es para una partícula. Los dos son L, y después tenemos esta que es la versión general de la segunda ley de Newton rotacional. O sea, eso serían todas las fórmulas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo se conserva el momento angular. ¿Hasta ahí entendieron cómo se ve a esto acá? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. El dibujo que me mandé acá es impresionante. Entonces, ¿quién me dice qué fuerzas actúan acá en el sistema?
mi sistema va a ser la personita. Entonces tengo mi personita ahí. ¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema? El peso, la normal, El peso y Tenemos el peso, y nada más, ¿o no? mg. Tenemos nada más, tenemos el peso para abajo y la normal para arriba. Por un lado se cancelan y por otro lado, si yo tomo mi eje de giro, o sea, si yo lo miro desde arriba sería un punto, pero si este es mi eje de giro, voy a calcular torques respecto de ese eje. O sea, yo lo voy a mirar desde arriba y voy a decir, bueno, este va a ser mi punto, esto tiene una velocidad omega. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de torques respecto al eje? O la sumatoria de torques respecto al punto O mirando desde arriba. 0, ¿o no? Claro, la sumatoria de torques, si yo pongo mi eje en Z, si esto es mi Z, por ejemplo, sumatoria de torques respecto de Z es igual a 0. No hay ningún torque, o sea, con respecto al sistema. Entonces, Por ende se conserva. claro, entonces el L, entonces voy a tener que, si sumatoria de torques en Z va a ser 0, entonces el DL en Z dt va a ser igual a 0. Entonces el L en Z va a ser igual a constante. Entonces yo tengo que el L es constante. Pero ¿quién era L? Si yo, esto es un cuerpo rígido, la persona puede ser un cuerpo rígido, entonces voy a tener que el I por el omega va a ser igual a constante. Entonces, como no hay ningún torque en la dirección Z, entonces el L en la dirección Z va a ser constante, se va a conservar. Entonces el I por el omega se va a conservar. ¿Cuándo se va a conservar? Cuando, si yo estoy así y yo cierro los brazos, no hubo ningún torque neto al sistema, entonces el L va a ser el mismo, o sea, el L se va a conservar. Entonces, como no actuó ningún torque, lo único que hizo la persona fue cerrar los brazos, hizo una fuerza interna, no apareció ninguna otra fuerza, entonces la derivada de L va a ser 0, entonces el L tiene que ser constante. Entonces, digo que el L inicial tiene que ser sí o sí igual al L final. ¿Por qué? Porque se conserva. Entonces, imaginémonos que la persona cuando cierra los brazos hace que el momento de inercia 2 sea igual al momento de inercia 1 dividido 2. Imaginémonos que disminuye a la mitad el momento de inercia, que es bastante real. Entonces, vamos a usar esto que aplicamos acá. Entonces tenemos que el momento de inercia 1 por el omega 1 va a tener que ser igual al momento de inercia 2 por el omega 2. ¿Por qué? Por lo que vimos acá, que la sumatoria de torques externo era 0. Entonces se conserva L. Entonces tenemos que el momento de inercia... Bueno, el momento de inercia 1 por el omega 1 va a ser igual al momento de inercia 1 dividido 2 por el omega 2. Entonces se me van acá los momentos de inercia, entonces tengo que el omega 2 va a ser igual a el doble de omega 1. Entonces fíjense que yo con cerrar los brazos, si estoy girando, voy a pasar a girar al doble de la velocidad angular. Si yo abro los brazos, mi velocidad angular va a disminuir a la mitad. Y esto simplemente porque estoy cambiando el momento de inercia. Fíjese que antes en el caso del cohete, por ejemplo, yo lo que hacía era, si liberaba masa, aumentaba mi velocidad. Acá en vez de liberar masa, voy a achicar mi momento de inercia para aumentar la velocidad angular. Entonces, si aumento el momento de inercia, es como si yo sumara masa antes, disminuye mi velocidad. Cuando acá aumento el momento de inercia, va a bajar mi velocidad rotacional. Y si yo disminuyo el momento de inercia, como L se tiene que seguir conservando, si yo bajo el momento de inercia, tiene que subir el omega. Entonces, voy a pasar a girar al doble de la velocidad. ¿Entendieron el ejemplo? Este es un ejemplo bastante clásico. Y fíjense otra cosa. ¿Qué pasó con la energía rotacional, la energía cinética rotacional en este caso? O sea, voy a tener que, en este caso, la energía rotacional 1, ¿cuánto vale? La energía rotacional era un medio del I por el omega al cuadrado. Entonces, la 1 era un medio del I1 por el omega 1 al cuadrado. La energía rotacional 2, ¿cuánto es? Va a ser igual a un medio de I2, por el omega 2 al cuadrado. Aumentó. 2. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? El 4 con el 4 se me va a quedar I por omega 1 al cuadrado. Aumentó el doble la energía cinética. Entonces, hubo algún torque que realizó trabajo. Entonces, ¿de dónde salió la energía extra? Porque claramente hubo energía acá extra, o sea, aumentó mi energía. La energía rotacional, no, la energía potencial es la misma, pero aumentó mi energía rotacional. Entonces hubo alguien que tuvo que haber hecho un torque neto.
O sea, hubo alguien que tuvo que haber hecho un trabajo. A ver, igual esto es más, un poco más allá, no creo que le pregunten esto. Pero claramente si aumenté la energía cinética es porque alguien realizó trabajo. O sea, ¿de dónde pudo haber venido ese trabajo? ¿Qué se les Cuando ocurre? cierra los brazos. Claro, cuando cierra el brazo. Claro, claramente es la energía, vos cuando haces una fuerza para adentro, estás haciendo un trabajo. Entonces, cada brazo hace una fuerza, entonces hace una fuerza para adentro y se realiza un trabajo. Entonces, la energía rotacional viene de, no sé, la energía química de tus brazos cuando haces cuando te encoges. Entonces, la energía vino de ahí, de vos cuando contraes los brazos. Pero nada, igual lo importante no es esta parte de dónde viene la energía, sino la parte de que si yo disminuyo el momento de inercia, va a tener que aumentar mi velocidad angular para que se me mantenga constante el I por el omega. Porque el L tiene que ser constante siempre. Entonces, si yo disminuyo uno, voy a tener que compensarlo por otro lado. Me mata que es rubio el muñequito. Es Sí, buenísimo. es rubio porque así porque Candice es rubio, entonces así es más inclusivo. Incluso varones y mujeres. Lo hago varón, pero con rubio. Ahora vamos a hacer, en vez de ir a hacer preguntas, vamos a hacer tres problemas típicos que está bueno para entenderlo más. Vamos a ver. Vamos a vamos a arrancar por esto acá. Entonces, a ver qué vamos a calcular que voy a buscar acá. Acá tenemos un cilindro que va a ir rodando sin resbalar por una barranca. Entonces, un plano inclinado. Entonces, lo que vamos a buscar es vamos a buscar acá la velocidad final. Entonces, el objetivo acá es calcular la velocidad final cuando está en el punto más abajo. O sea, cuando el centro de masa baja estos 10 metros. Entonces, tenemos un cilindro, vamos a calcular la velocidad final. Vamos a hacerlo de tres formas, que nos va a dar lo mismo, obviamente. Primero vamos a hacer con dinámica. Dinámica vamos a hacer de dos maneras. Primero dinámica haciendo torque respecto al centro de masa, después torque respecto del CIR, y después lo vamos a hacer por energía. Así se van dando cuenta que las diferentes formas de encarar el mismo problema. Entonces vamos a hacer dinámica y de energía. Primero vamos a hacer por dinámica respecto del centro de masa. Va a ser parecido al caso del yo-yo, en caso de dinámica. Entonces, tenemos el dato de, acá le puse B, porque siempre los momentos de inercia va a ser, no sé, un medio de mr cuadrado, 2/3 de mr cuadrado, 1/5 de mr cuadrado. Lo vamos a dejar genérico con la B acá. Así después al final vamos a dar cuenta cómo cambia la velocidad final según este B y si depende de alguna otra cosa. Pero en principio es lo mismo si yo lo pusiera B o un medio, lo que sea. Entonces, ¿qué fuerza vamos a hacer por dinámica? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cilindro que va a estar rodando? El peso, Lo la normal. normal. El peso por abajo, perfecto. La ¿Tiene normal, fricción o no perfecto. tiene fricción? Y yo estoy diciendo que rueda sin resbalar. Imagínense si no hubiera fricción, si fuera una pista de hielo. Si fuera una pista de hielo, ¿qué pasaría? El cilindro en vez de rotar, haría así. Se traslada, claro. Claramente si rota, es porque hay algo que le está haciendo una fuerza para que rote. Sí. Entonces Sí hay una fuerza de rozamiento. ¿para qué lado va a ir la fricción? Para Hacia- atrás. Hacia atrás, o sea, hacia Para arriba. atrás, porque claramente, a mí para pensar para dónde vas, siempre me imagino primero una pista de hielo, si fuera una pista de hielo, patinaría. Y si yo le pongo algo para que rote, va a hacerlo rotar en esta dirección, o sea, va a hacer que gire en esta dirección. Entonces, si gira en esta dirección, la parte de abajo tiene que dar una fuerza que le haga en esta dirección. Entonces, claramente, para que rote en el sentido horario, tiene que haber una fricción que le va a hacer una fuerza para acá. ¿Cuánto vale la fricción? Mu por la normal. Fútbol normal. Quería que picaran. No, esa es la fricción cinética. Cinética, En este caso, claro. cuando rueda sin resbalar, va a ser una fricción estática. Entonces vale Sí. F. Entonces no vale mu por N. Acá nunca les van a dar un mu. Como mucho les pueden decir, bueno, calculen la fuerza de fricción y después le daban un mu, entonces tienen que comparar. A ver, si hago mu por N me da 20 newtons. Y a mí me había dado que la fricción estática era 30 newtons. Bueno, en realidad estuvo mal el problema porque la fricción estática superó a la fricción estática máxima. Pero eso es como mucho. Igual eso no lo van a tomar tampoco en un oral. Entonces la fricción estática no sé cuánto vale. Va a ser una incógnita.
Como en el caso del yo-yo teníamos la tensión, que no sabíamos cuánto valía, y la calculamos, acá lo mismo. Esto sería como la tensión antes. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto al centro de masa. Vamos a usar nuestro eje así. Entonces tenemos X acá. Sumatoria de fuerzas, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de fuerzas en X? Va a ser, si esto es 30, esto va a ser 30, ¿no? El ángulo este acá. Entonces va a ser mg por el seno de 30 menos la fricción estática. Esto va a tener que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esa sería nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X es masa por la aceleración del centro de masa en X. Pero como solo tiene aceleración en X, no le pongo el X. Ahora podríamos hacer sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero con eso lo único que calcularíamos es, o sea, agregaríamos una incógnita, pero también agregaríamos una ecuación, pero también agregaríamos la normal como incógnita. Entonces no nos sirve, o sea, no nos interesa la normal. Solo nos interesaría la normal si queremos calcular mu por n y ver lo que le dije antes de la fuerza de rozamiento máximo, pero acá no nos interesa. Nos dice que rueda siempre es valar, así que no nos interesa la normal. Y ahora vamos a calcular sumatoria de torques respecto del centro de masa. Este es el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Cuál es la sumatoria de torques respecto del centro de masa? ¿Alguien me dice? Se actúa solo la fricción. O sea, hace torque. Claro, la única que realiza torque es la fricción. Entonces, y va a ser en sentido positivo, porque yo definí mi positivo como el sentido de la rotación. Entonces, la sumatoria de torques va a ser la fricción estática por el radio. Y la sumatoria de torques es igual a I por alfa. El momento de inercia es B por mr cuadrado. Y en vez de alfa, acá puedo poner la aceleración del centro de masa sobre R. O sea, esto acá sería el alfa. Sería aceleración de masa sobre R. Entonces, acá también se me simplifica el R con el R con el R. Entonces yo tengo que la fricción estática es igual a este B, que no me lo dicen, multiplicado por, acá se me va el R, ¿no? Multiplicada por se me fue una masa de más. La masa me queda. Entonces me va a quedar que la fricción estática va a ser el B por la masa por la aceleración del centro de masa. Y ahora esto lo puedo meter en la fórmula de arriba. Entonces voy a tener que el mg por el seno de 30 menos el B por la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, acá ya puedo despejar la aceleración del centro de masa, va a ser igual a, acá me queda el M más B, o sea, acá se me van las M's, tengo aceleración de masa por 1 más B es igual a esto, eso va a ser G por el seno de 30 dividido 1 más B, ¿no? Si no me equivoqué, a ver, 1 más B, perfecto. Acá ya encontré la aceleración del centro de masa, que como nos interesa la velocidad, ya estamos, con la aceleración ya estaríamos. Entonces, esta es la aceleración del centro de masa en esta dirección. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Esto va a ser la velocidad final del centro de masa, ¿no? Esta es la velocidad del centro de masa, vamos a trabajar como si solo fuera una partícula que se desplazara. Entonces la velocidad final del centro de masa es la velocidad inicial 0 más la aceleración por el tiempo. O sea, deberíamos calcular el tiempo. Pero como queremos vincular la aceleración con la velocidad, podemos usar, no sé si se acuerdan de esta fórmula, que tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por el x menos x0. No sé si se acuerdan de esta ecuación, pero en este caso, si no se quiere meter con el tiempo, es más útil usar esta ecuación. Entonces tenemos que la velocidad final del centro de masa, la velocidad inicial es 0, entonces va a ser igual a 2 veces la aceleración sobre b más 1, multiplicado por el x menos x0. O sea, que sería en realidad la distancia esta, que sería la hipotenusa. Si esto es 10, podríamos calcular la distancia. A ver, tenemos que el ángulo es 30, entonces tenemos que el seno de 30 es igual a 10
es igual a 10 sobre la distancia. El seno de 30 es 0,5. Entonces tenemos que 0,5 es 10 sobre la distancia, entonces la distancia tiene que ser 20. ¿No? Entonces esto sería por 20 metros. Esta ya sería la solución. La velocidad final sería esta acá. Fíjense un par de cosas. ¿De qué depende la velocidad final del sólido? Va a depender, obviamente, de la gravedad. Si es mucho mayor la gravedad, va a llegar mucho más rápido para abajo. Después, va a depender de la distancia, bueno, obvio. ¿Y de qué va a depender? ¿Va a depender del radio o de la masa? Fíjense que acá se me fueron los radios y se me fueron la masa. Entonces, si yo en vez de esto le hubiese puesto un cilindro que fuese gigante, no me hubiese cambiado. O sea, no depende ni del radio ni de la masa. De lo que sí depende es de este valor B. Este valor B está en el momento de inercia. Entonces, de lo único que depende es de este número que multiplica mr cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, si tengo B es igual a 1, acá me quedan 2. Entonces, si yo tengo que el momento de inercia es igual a mr cuadrado, voy a tener esta velocidad y reemplazo a B por 1. Si yo en vez de mr cuadrado hubiese tenido, no sé, una m distinta y una r distinta al cuadrado, la velocidad final sería la misma. No depende ni del radio ni de la masa. Solo depende de este valor B. Entonces, muchas veces se pregunta, en realidad más en los prefinales, capaz, o sea, te hacen, no sé, se tira un cilindro de momento de inercia 1/2 de mr cuadrado y otro cilindro de momento de inercia mr cuadrado. ¿Cuál va a llegar antes a la base? Y va a llegar antes el que tenga mayor velocidad, o sea, el que va... Si yo aumento B, va a disminuir mi velocidad. Si yo disminuyo B, aumenta mi velocidad. Entonces, cuanto B es más chico, más velocidad va a tener. Entonces, si yo duplico la masa, no me va a cambiar nada. Va a ser la misma velocidad. Si yo triplico el radio, no me va a cambiar nada. Entonces, solo depende de... Ahora vamos a hacer... Mariano, una pregunta. ¿No sería el cuadrado ahí? ¿Velocidad final del cuadrado? Ah, sí, me acuerdo. Es verdad, sorry. Esa velocidad final al cuadrado sería... Perdón. La raíz. Pero sería lo mismo el análisis. Ahora vamos a hacerlo con respecto al CIR. Entonces vamos a hacer respecto del CIR. Entonces, vamos a calcular, el CIR estaría acá en este caso. En este caso es más fácil. Vamos el CIR ahí, que es el punto que tiene velocidad 0. Entonces, respecto del CIR, vamos a hacer la misma ecuación. Acuérdense que cuando hacemos respecto del CIR, nos ocupamos solo de los torques. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de torques en este caso? Respecto del CIR, vamos a hacer respecto del CIR. ¿Qué fuerzas hacen torque respecto del CIR? El peso. El peso. Entonces, ¿y cuál va a ser el torque del peso respecto del Por CIR? R. Claro, yo puedo componer el peso en esta dirección y el que va a producir torque es en esta dirección. En esta otra dirección se choca con el punto, no realiza torque. Entonces, esta componente va a ser mg por el seno de 30. Mg por el seno de 30 multiplicado por el radio. Bueno, esto va a ser la sumatoria de torques. Sumatoria de torques será igual a ¿qué cosa? Sorry. ¿Momento de inercia o no? Sumatoria de Sí, fuerza momento de más inercia por la velocidad angular. el torques es I por alfa. Entonces, ¿y cuál va a ser el I en este caso? I es B por M por R al cuadrado Más M por R. más M por R al cuadrado. Entonces sería B más 1 mr cuadrado. Y en vez del alfa vamos a hacer lo mismo que antes. En el caso del alfa es lo mismo, no cambiamos nada. En vez de alfa tenemos aceleración centro de masa dividido R. Bueno, y listo. Y fíjense que ahora se nos va el R con los dos R's, con el R, con la masa. ¿Y qué nos queda? La aceleración del centro de masa es igual a ¿cuánto? Es igual a G por seno de 30 sobre B más 1. Listo, mucho más rápido. Claro, yo también. Y después lo mismo, la velocidad es lo mismo. Pero fíjense que, o sea, lo único que hacemos distinto con respecto al CIR es le llamamos el momento de inercia, pero te simplifica mucho más las cuentas. Pero siempre es mucho más fácil hacerlo con respecto al CIR. O sea, en 2 segundos ya sacás la aceleración. Entonces, esto sería el análisis dinámico. Ahora vamos a ver una forma todavía más fácil que es con energía. Vamos a decir que, o sea, las tres fuerzas actúan sobre el peso, la normal y la fricción. La fricción estática no realiza trabajo, después la normal es perpendicular al plano y después el peso es una fuerza conservativa.
Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a 0, porque las dos fuerzas no conservativas, que son la fricción estática y la normal, no realizan trabajo. Entonces vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Entonces, la energía, variación de la energía mecánica es igual a 0. Entonces, la energía mecánica es igual a constante. Igual que siempre. Entonces, ahora vamos a ver qué energías tenemos al principio y al final. En el punto inicial, ¿qué energías tenemos? Al principio. ¿Cómo se llama? La potencial Esa. y la masa. Entonces tenemos UG1 más nada, porque no tenemos energía cinética, va a ser igual a qué cosa. En el punto más bajo, ¿qué tenemos? Solamente cinética. Entonces, Claro, toda cinética. pero claro, la cinética va a ser, por un lado va a estar trasladándose, de otro lado Sí. tiene la velocidad de giro, entonces va a ser igual a la K translacional Baja más, rotacional. más la KR2. Perfecto, ahí perfecto. Entonces, ¿cuánto vale UG1? La masa por la gravedad por el centro de masa. De masa por gravedad, decimos que el I es centro de masa, o sea, en realidad nuestro punto final para acá. Entonces, la posición final va a ser 10 metros menos R. Pero también la posición inicial va a ser 10 metros más R. Entonces, lo que baja al centro de masa es 10 metros. Eso es más un tecnicismo, a ver dónde queda. Pero va a ser mg por los 10 metros. Entonces, mg por 10 metros va a ser igual a... para este caso, pongamos que, para simplificar, bueno, no, tenemos que la UG inicial es mg por 10 metros. Y después, por un lado tenemos la energía translacional. ¿Cuál va a ser la energía cinética translacional? Un medio por la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Medio de la masa, velocidad del centro de masa al cuadrado. Perfecto. ¿Y la translacional? ¿La rotacional? Un medio por... ¿cuál era? No. En vez de la masa, pero no, ni te fijes, fíjate cuál es el... O sea, en vez de la masa... por la inercia por la velocidad angular. La inercia por el omega al cuadrado. Centro de masa. Acá tengo dos opciones. Puedo calcular, si yo acá en vez del... Si acá pongo el momento de inercia con respecto del CIR, ¿el CIR qué velocidad translacional tiene? El CIR. ¿Tiene velocidad el CIR? 0. Entonces, si yo pongo el momento de inercia con respecto del CIR, acá tendría que esto es igual a 0. Sí. Y si yo pongo el momento de inercia con respecto al centro de masa, esta sería la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo acá puse la velocidad del centro de masa, acá tengo que poner el I con respecto al centro de masa. Entonces, ahora vamos a hacer todo con respecto al centro de masa. Podríamos haber puesto la velocidad al cuadrado del CIR y el momento de inercia del CIR. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, esto con respecto al centro de masa. Entonces, con respecto al centro de masa tengo esto. O sea, si yo lo calculo con respecto al CIR, igual la energía potencial va a ser la misma. Va a ser mg por 10 centro de masa. Ahí no cambia. Lo único que cambia son las velocidades. Entonces, acá tendremos dos incógnitas. La velocidad del centro de masa y el omega. Entonces, ¿cómo puedo hacer si tengo dos incógnitas? La masa se mueve, ¿no? Un medio del... Perdón, acá no puse el I centro de masa. Vamos a hacer un paso más. Vamos a tener que... Entonces tenemos mg por 10 metros es igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio, el momento de inercia era b por m por r cuadrado, y en vez de omega al cuadrado, ¿qué podemos poner? ¿Quién es omega? O sea, ¿cuánto vale la... B sobre R. Claro, entonces voy a poner la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre r cuadrado. Entonces acá se nos va a ir la masa con... nos va la masa con la masa, se nos va el r cuadrado con el r cuadrado, no se nos va nada más. Entonces tenemos que, acá tenemos 10 metros por g, va a ser igual a un medio de la velocidad, y acá tenemos un medio, vamos a tener la velocidad del centro de masa. Perdón, acá tenemos Sobre 2. Acá tenemos un medio más sobre sería b más 1 sobre 2, velocidad del centro de masa al cuadrado. Bueno, b más 1, sí. Entonces tenemos que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la raíz de 2 por 10 metros por g sobre b más 1. Que es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? 2 por g. ¿Dónde nos jodimos el seno de 30? A ver,
El I, centro de masa. Acá nos ponemos el seno de 30 en un momento. A ver. 2mg. A ver, perdón, G seno de 30. 2 por 10 metros G. Claro. El seno de 30 es 0,5. 0,5 por 20 metros te da los 10 metros. Y acá nos dio directamente los 10 metros. Acá nos dio los 10 metros. El seno de 30 se nos quedó expresado de otra manera, pero es lo mismo. Entonces fíjense que con energía fue todavía más fácil. Con el CIR fue facilísimo. Pero a partir de la aceleración teníamos que encontrar la velocidad. En el caso de energía nos olvidamos de la aceleración, directamente nos da la velocidad final. Ahora vamos a hacer, pero esto ya sería para hacerlo más completo. Vamos a hacer respecto del CIR. Entonces, tenemos que mg por 10 metros va a ser igual a solamente la K rotacional con respecto al CIR. ¿Por qué? Porque la K translacional va a ser 0. Entonces tenemos que mg por 10 metros va a ser igual a 1/2 del momento de inercia respecto del CIR, B más 1, por m por r cuadrado, por el omega cuadrado, que es, en este caso, el omega cuadrado va a seguir cumpliendo la relación. O sea, omega va a ser siempre la velocidad del centro de masa sobre r. Entonces acá el omega va a seguir siendo la velocidad del centro de masa sobre r. Y omega cuadrado, velocidad del centro de masa cuadrado sobre r cuadrado. Esta es la velocidad del centro de masa, no es que es una energía translacional. O sea, acá esto sería el omega. Entonces siempre el omega, si yo calculo con respecto al centro de masa, con respecto al CIR, el omega es el mismo. Y si el omega es el mismo, el omega va a seguir siendo velocidad del centro de masa sobre r. No importa si yo no importa desde dónde llegué para llegar a esto, pero el omega es siempre velocidad del centro de masa sobre r. Entonces, si acá despejo la velocidad del centro de masa, voy a tener que la velocidad, se me van los r con el r, el m con el m, y me va a quedar que la velocidad del centro de masa va a ser igual a raíz de 2 por 10 metros por g sobre b más 1. Entonces acá lo hicimos de 4 maneras distintas. Dinámica con respecto al centro de masa, dinámica respecto al CIR, energía respecto al centro de masa, que esto es lo más natural, y si quieren energía respecto al CIR, le da lo mismo. Entonces, son todas variantes para calcular lo mismo, en realidad. Vamos a ver sin tiempo para calcular. Ahora vamos a hacer... Así no va el tiempo. Vamos a hacer este acá, uno último. A ver. En este caso vamos a tener un choque, pero con un sólido. O sea, tenemos una bala y un sólido. Vamos a tener un choque. Entonces, fíjense que en este choque va a aparecer... ¿Qué fuerzas aparecen? Nuestro sistema es o sea, la barra y la bala. ¿Qué fuerzas externas aparecen? Va a aparecer el peso de la bala, pero siempre en el choque los pesos los podemos despreciar. Y va a aparecer la fuerza de impacto contra... Claro, va a ser una fuerza, es verdad, pero va a ser una fuerza interna del sistema. Okay. Entonces, acá vamos a poner... La fuerza que aparece acá es la fuerza de la bisagra. Va a haber una fuerza acá. Fíjense que si no hubiera una bisagra acá, yo cuando le produzco el choque, se me va a mover todo para la derecha en realidad. Entonces, si no hubiera bisagra, se movería así. Como hay bisagra, se mueve así. Entonces, acá va a haber una fuerza que no se puede despreciar. Es una fuerza bastante grande porque hace que la punta esta, en vez de moverse, después del choque, no se mueve, se quede quieta. Esta va a ser una fuerza grande. Entonces, en este tipo de choques, esta fuerza no se puede despreciar de ninguna manera. Es una fuerza bastante importante, que hace que esto, en vez de moverse de esta manera, entonces si el choque hubiese sido justo con respecto al centro de masa, si no hubiera bisagra, se movería derechito. Si hay bisagra, hace que esto se quede ahí. Entonces, es una fuerza grande. No es que se puede despreciar esa fuerza. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que hacen que un punto se quede fijo, así como en el caso de, no sé, de la pared que estaba agarrada al punto abajo, que hacía que se quede fija la pared, esas no se pueden despreciar. En el caso del rozamiento, no hace que se quede fijo, porque el rozamiento te lo generará un toque, pero se puede seguir moviendo. Esa es una fuerza que hace que la bisagra se quede agarrada ahí. Entonces, va a haber una fuerza. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi centro de momento, o sea, mi centro de torques lo calculo acá? Y si mi eje es el eje que pasa por ese punto, ¿cuál va a ser la sumatoria de torques externos respecto al punto O? Al sistema. Yo voy a tener el peso, o sea, el peso en todos los choques, el peso lo puedo despreciar en el choque.
Entonces, sumatoria de torque respecto al punto O, y solo tengo una fuerza que no es despreciable, que es la fuerza F. Además en la fuerza en X, ¿o no? Porque la en Y, la línea de acción se te corta. Sí, o sea, en realidad la fuerza F va a estar una en esta dirección y otra en esta dirección. Claro. Entonces el P no se me va a conservar acá, porque voy a tener una fuerza neta en X y en Y. Pero la sumatoria de torques con respecto al punto O va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza no produce torque respecto a este punto. Ah, ahí está el punto. Pensé que estaba abajo. Nada. Entonces, la sumatoria de torque respecto al punto O es 0. Entonces, voy a decir que dL con respecto de T es igual a 0. Entonces, L es igual a constante. Entonces, el L es constante. Acá voy a trabajar todo en la dirección Z, entonces L en Z, L en Z. Voy a poner que mi eje Z es este. Entonces, el L va a ser constante. Entonces, el L inicial va a ser igual al L final del sistema. ¿Cuál es el L inicial del sistema? Esto estaba inicialmente quieto. ¿Cuál es el L inicial del sistema? Primero fíjese que el sistema está formado por una partícula y por un sólido. Entonces, acuérdense que habíamos visto que el L para una partícula era igual a R por P. Y el L para un sólido era igual a el I por el omega. En el caso del sólido te queda como masa por velocidad y por omega. En el caso de una partícula es este. Esta es una partícula, este es un sólido. Entonces, inicialmente, ¿cuál va a ser el L de la barra? El L inicial de la barra, ¿cuánto vale? El de la barra inicial. Si la barra está quieta, No, 0. va a ser 0, porque el omega es 0, el omega inicial. Entonces, el L inicial de la barra es 0. ¿Y cuál es el L inicial de la bala? 0. La bala tiene velocidad, entonces tiene un P. Tiene un P en esta dirección. Y tiene un R en esta dirección. Entonces, R por P, si yo lo calculo, el R por P va a estar en Z, va a ser positivo en Z, porque hace girar en la dirección positiva, o sea, antihoraria. Entonces, el L inicial va a ser el R por el P. Entonces, el R acá vale L, y el P es la masa por la velocidad. Entonces, el L inicial es L por P, sería. El brazo por P. Y esto tiene que ser igual al L final. El L final voy a tener, acá me dan como dato que el momento de inercia de la barra con respecto al extremo es md cuadrado sobre 3. Me la podrían dar con respecto al centro de masa y le sumo ml cuadrado, lo que sea. Pero me dan el momento de inercia de la barra. Entonces, ¿cuál va a ser el L final del sistema? Esto es un choque plástico. La barra queda incrustada a la barra. ¿Cuál va a ser el L final? M por D cuadrado sobre 3 por la velocidad. Perfecto, perfecto. Pero este es el momento de inercia de la barra solo. Entonces, ¿y cuál va a ser el momento de inercia de la masa respecto al punto O? Acuérdate que el momento de inercia es la sumatoria de los m sub i por r sub i al cuadrado. Entonces el momento de inercia va a ser md cuadrado sobre 3, pero se le va a sumar al momento de inercia de la bala esta también. Va a ser más m por el l cuadrado. ¿O no? Este d cuadrado, bueno, después vemos. Entonces, o sea, sumo los dos momentos de inercia. El momento de inercia de la barra respecto a este punto y de la bala respecto a este punto. Si la bala es una sola partícula, bueno, va a ser la masa de la partícula por r cuadrado y listo. Entonces esto por el omega final. Y listo, acá ya está. Ahora acá tengo que despejar entonces acá despejo el omega. Entonces despejo el omega. Entonces el omega, hacen la cuenta y les da el omega, listo. Lo interesante de este problema, o sea, más allá de cuánto da omega, que es anecdótico, es que si ustedes calculan, bueno, acá calculan el omega. Si calculan el omega, ustedes van a tener que, después del choque, esto va a tener un omega así, entonces el sistema va a tener una velocidad en esta dirección. Justo después del choque van a tener una velocidad del centro de masa en esta dirección. Entonces, si ustedes calculan el P inicial, el P no el L, el P inicial es la masa por la velocidad.
y el P final va a ser igual a la masa más la masa grande por la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa, si yo tengo el omega, va a ser omega por L. Entonces yo con este dato podría calcular la velocidad del centro de masa. Entonces si ustedes calculan el P inicial y el P final del sistema, van a dar cuenta que el P final, haciendo conservación de L, el P final va a ser menor. Entonces en este caso se conservó L, pero no se conservó P. Entonces, ¿por qué no se conservó P? Porque acá hubo una fuerza externa. Entonces, si ustedes hacen conservación, o sea, L nos damos cuenta fácil que se conserva porque no hay torques. O sea, solo despreciamos el peso, que se puede expresar siempre en un choque, y la única fuerza es F, pero sabemos que no hay torque. Entonces, estamos seguros que L se conserva. Y si ustedes están en la duda a ver si puedo despreciar la fuerza F, a ver si se conserva P, bueno, hacen conservación de L. Y después, con este omega, pueden calcular la velocidad final, que es omega por R, omega por L en este caso, y se van a dar cuenta que el P final es menor. Entonces, claramente, el P no se conserva y el L sí. Si hacen la cuenta, después lo pueden chequear que el P les va a dar menor al final. Entonces, este caso es importante, que es un caso donde L se conserva y P no. O sea, donde hay una fuerza neta, pero no hay un torque neto respecto a este punto. Después, por ejemplo, el L respecto a este punto, si yo hubiese calculado L con respecto a este punto, no se conservaba L. Porque, no, justo, claro, porque con respecto a este punto, la fuerza esta de la bisagra hace un torque. Hace un torque con este brazo acá. Pero si yo calculo, si yo elijo bien mi punto y elijo un punto acá, el L se va a conservar respecto de este punto, no respecto de cualquier punto. Entonces, acuérdense de este ejemplo de como un ejemplo de que L se conserva y P no. ¿Me entendieron el ejemplo? O sea, con cuerpo rígido Sí. Con cuerpo rígido es todo muy parecido a lo que ya vimos con partículas, solo que cada cosa tiene su análogo rotacional. Después mírense bien estos ejemplos, así lo entienden bien. A este lo resolvimos de 80 formas distintas, de cualquier forma siempre vamos a ver lo mismo. Y en el caso de este es cómo se conserva L. Vimos dos ejemplos de conservación de L. Uno, el del profesor, que hacía así, o sea, se conservó L y no es que hubo un choque, se conservó L. Y en este caso se conservó L con un choque. Pero en ninguno de los dos casos, como en ninguno de los casos había sumatoria de torque respecto al sistema, en los dos casos L se conserva. Pero nada, no es un tema, no es complicado, pero siempre, o sea, tanto en P como con L, siempre está bueno ver ejemplos en los que L se conserva, ejemplos en los que P se conserva, cuando no se conserva, si se puede conservar uno y no el otro, sí, perfectamente se podría conservar L y no conservar P. O sea, podría ser los dos casos. ¿Alguna pregunta a esto? No, yo, o sea, entendí bien todo. Lo último, o sea, lo único que me quedó medio, o sea, no me quedó tan claro fue lo último que explicaste, que, o sea, cuando después del choque que tenés la velocidad masa, sumás las masas, ¿por qué por la velocidad angular? Porque Estar- nosotros tenemos que el L inicial debe ser igual al L final. Entonces el Sí. L final, al final tengo un sólido. Entonces el L de un sólido era el I por el omega. Entonces el I final No. por el omega final tiene que ser igual a el L inicial. El tema es que el I final es como que sumé dos sólidos. Sumé un sólido que conozco el momento de inercia y después le sumé otra partícula. Entonces los momentos de inercia, así como las masas se suman, los momentos de inercia se pueden sumar también. Entonces lo que hice fue sumar los dos momentos de inercia. Y el omega va a ser el mismo para los dos. Por eso Claro, lo puse todo de junto. factor común. Es un mismo que va a girar todo junto. Perfecto, no sé, ahí está, ahora sí me quedó. Sería eso. O sea, vos igual si querés podrías haber despreciado, podrías haber dicho que el momento de inercia era el mismo, pero bueno, lo puedes poner, porque como estos son 10 gramos y estos son 15 kilos, te va a dar prácticamente lo mismo, si lo sumás o no lo sumás. Sí. Pero, el tema es que se acuerden el ejemplo de que en este caso se conserva L y no se conserva P, porque el P final va a ser menor, porque hay fuerza externa, pero no hay torque externo. Después igual cuando hagamos una revisión de todo, vamos a seguir con esto y capaz otro ejemplo más. Pero después más adelante cuando terminemos. Dale. ¿Lo entendieron todo bien? Sí, no, todo perfecto, la verdad que es sólido. Estás muy sólido. Sólido, justamente. ¿Puedo poner dejar de grabar?